Sean ustedes muy bienvenidos, hermanos, en Cristo Jesús. Este es un día especial, este es un día importante, este es un día glorioso, este es un día donde me siento feliz de tener la oportunidad de tenerle ahí escuchándome. Quiero decirle que si usted está escuchando esto no es una casualidad. Quiero decirle que si usted se considera cristiano, si usted se considera creyente, sin importar la religión, sea católico, sea mormón, sea adventista, sea testigo de Jehová, evangélico, sea de las raíces hebreas o sea de cualquier tipo de religión en la cual usted se considere un creyente, un cristiano o un hijo de Dios, usted necesita escuchar esto. Este tema es titulado El ministerio de muerte versus el ministerio del espíritu con gloria. O también podríamos titularle, para ponerlo quizá más sencillo, los hijos de la ley versus los hijos de la gracia. Los hijos de la ley versus los hijos de la gracia. Los hijos de la ley nacidos de un pacto del cual dice la Biblia es un pacto glorioso, es un pacto impresionante, es un pacto en el cual Dios da las tablas de la ley, o Dios le da los mandamientos de la ley a Moisés para que las escriba en las tablas. Y Dios lo hizo con aquel monte humeando, aquel monte estremeciéndose, con truenos, con relámpagos, con gloria y con poder. Semejante pacto. Usted podría decir, wow, pero un pacto tan glorioso, con fuego, sellado, con Dios, con el pueblo. Nadie podía tocar el monte, no podía acercarse un animal, no podía acercarse ni siquiera una persona podía acercarse, porque Dios podía matar a muchísima gente, podría morir, porque la gloria de Dios descendía, porque Dios estaba firmando un pacto, el pacto llamado el pacto de la ley, un pacto eterno, un pacto el cual permanecería en tanto, dijo Jesús, los cielos y la tierra estuviesen ahí, los cielos que usted ve y la tierra que usted ve, ni una tilde ni una jota de la ley pasaría. Un pacto magnífico, pero el cual en el Nuevo Testamento no se le llama magnífico. En el Nuevo Testamento se le llama el ministerio de muerte grabado en letras de piedra. Se le llama un ministerio o un pacto de desventaja, un ministerio, un pacto en el cual usted y yo caíamos bajo condenación, usted y yo caíamos bajo el juicio de Dios, por cuanto era imposible que el hombre pudiese cumplir ese pacto al pie de la letra. Y en eso recaía este pacto, en que la persona que lo recibía o vivía por él tenía que cumplirlo al 100%. Un 99.99 no era suficiente, debía ser un 100%. Entonces estamos con el pacto de la ley, el pacto de gloria, pero de gloria que vino a traer muerte, y un pacto nuevo, un pacto llamado el Espíritu. 2 Corintios 3:7 dice: y si el ministerio de muerte, escuche, de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, está refiriéndose a los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue de gloria, ¿cómo no será más bien con gloria? Oiga, si aquel tuvo gloria, si aquel tuvo fuego derramado, humo, relámpagos, truenos, la voz de Dios hablando a Moisés, el pueblo temblando, nadie podía acercarse porque moría, la gloria era tan grande. Y usted dirá, ¿podría haber más gloria que esa? Y dice, entonces el verso 18, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, verso 7, el verso 18 nos dice una pregunta: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pero aquí es importante notar algo, porque mucha gente no pone atención a los detalles. Y el apóstol no se está refiriendo al ministerio del Espíritu con la E mayúscula. Hay muchos que dicen, yo tengo el ministerio del Espíritu con gloria. ¡Aleluya! Es el Espíritu de Jehová que está sobre mí. No, se está refiriendo al ministerio. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu con E minúscula? Hablando del Espíritu del hombre. Porque la palabra de Dios separa, dice que es como espada de dos filos que separa la carne y separa el Espíritu. La palabra de Dios está enviada, ha sido enviada para tanto niños como para adultos. Los niños toman leche y es bueno tomar leche, es necesario tomar leche, pero cuando el creyente ya tiene algún tiempo necesita alimentarse con alimento sólido. Y San Pablo, más bien el escritor a los Hebreos, dice
habiendo pasado tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Porque dice el alimento sólido es para aquel que tiene los sentidos ejercitados por el uso de la palabra. Estamos aquí ejercitando los sentidos. Estamos aquí hablando del ministerio del Espíritu, de su Espíritu, de mi Espíritu, del ministerio del Espíritu con gloria. Verso 3 de 2 Corintios capítulo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Escuche, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esta carta que se escribe en nuestros corazones y no en tablas de piedra, son tablas que se escriben, escuchen, no con tinta. Dice, repito, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, escrita no con letra, escrita no con conocimiento, escrita no con sabiduría humana, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. No que seamos competentes, dice el apóstol, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Estamos hablando del nuevo pacto. Estamos hablando de la gloria que tuvo el ministerio llamado ministerio de muerte o el ministerio de la ley dado a Moisés, versus el ministerio de la gracia, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la salvación, el ministerio de amor, el ministerio de perdón. Verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, con letra minúscula, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, todo lo que es letra puede darle a usted conocimiento, puede darle a usted sabiduría, puede darle una inteligencia para negocios, para muchas cosas, pero esa letra no lleva vida a su espíritu. Lo único que puede llevar vida a su espíritu es Cristo Jesús. Lo único que puede llevar vida a su espíritu es comprender la palabra de Dios, la cual fue escrita en dos lenguajes, el lenguaje de 2 siglos para niños y para adultos. Y yo creo que es tiempo ya de que podamos entrar, que podamos crecer, que podamos comprender, que podamos ser alumbrados nuestros ojos con la verdad de la palabra y saber que Dios quiere, que Dios anhela que nosotros podamos comprender las riquezas de la gloria que Él dejó contenidas en su evangelio para su bendición y para mi bendición. Leemos ahí entonces en Éxodo, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Estoy reseñando lo que había dicho antes. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, imagínense. Y todo el monte se estremeció en gran manera. Moisés hablaba, verso 19, y Dios le respondía con voz tronante. Verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Sí, ese es el trasfondo de cuando Dios dio la ley. Esa fue la gloria, ese fue el poder, esa fue la santidad que Dios pedía y exigía. El hombre no podía acercarse a Dios. Difícilmente Moisés y algunos sacerdotes bien santificados y preparados podían tener acceso hasta cierta cercanía para poder escuchar lo que Dios daba y lo que Dios decía. Ahora, Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La ley fue dada eternamente para los hombres, para este mundo, para esta tierra. La ley fue dada por Dios y Jesús dice, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley antes de que ella se cumpla. Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sí, imagínese, usted lee esto y usted dice, Padre, yo quiero cumplir todos sus mandamientos porque yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Y si yo quebrantase uno, y si yo no cumpliese uno, seré llamado pequeño en el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús de Nazaret.
Jesús, el que vino a cumplir la ley. Jesús, el que fue circuncidado al 8º día. Jesús, el que predicó y enseñó ley. El que enseñó que las cosas son, si le quitan la capa, de la túnica, ojo por ojo, diente por diente, todo era ley. Jesús habló y enseñó ley porque la gente tenía que comprender que por la ley no hay modo de que nadie, ni uno solo, pueda salvarse. Esto fue lo que predicó Jesús. Y es cierto, la ley permanecerá para siempre porque le fue dada a los hombres. Bendito sea el Rey. Aquí es donde viene el misterio. Y escuche, esta es la parte importante que usted necesita comprender. Si usted es un hijo de la ley, si usted ha amado la ley, si usted ha querido obedecer la ley, si usted ha querido cumplir la ley, si usted ha anhelado cumplir la ley, si usted ha luchado, se ha esforzado, ha ayunado, se ha sacrificado por la ley, y todavía piensa y siente que le hace falta un poco más, y nunca lo alcanza, usted necesita escuchar esto. Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablando carnalmente, humanamente, está hablando letra al apóstol para aquellos que conocen la ley. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Está usted vivo? La ley se enseñoreará de ti y de mí, porque la ley se enseñoreará del hombre en tanto que éste vive. La ley fue dada para los hombres. Eso es lo que dice la palabra. Y por eso Pablo dice: hablo con los que conocen la ley. La ley se enseñoreará del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada, pone un ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, ella será llamada adúltera, dice. Pero si su marido muere, es libre de la ley. De nuevo, estamos hablando de la ley, estamos hablando palabra carnal, estamos hablando letra, estamos hablando leche, estamos hablando cosas esenciales. No estamos aquí juzgando el matrimonio o el segundo matrimonio, porque es sencillamente una metáfora, un ejemplo, algo que el apóstol tomó para enseñarnos algo importante. Así es que no desvíe su mirada o su atención sobre esto. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere o muriere, es libre de esta ley. Sí, el hombre murió, ella ya no es libre. El hombre no había muerto, ella está atada. De un modo u otro, mientras este esté vivo, está atada. Y está poniendo el ejemplo de la ley. La ley fue dada para nosotros. Nos casaron con la ley. Tuvimos un matrimonio con la ley, aunque usted quizás no lo aceptó, no estuvo de acuerdo, pero así fue. Usted fue casado con la ley, y en tanto usted viva, usted está casado con la ley. Y debe de regirse por la ley y por las obras, al cual el apóstol llama el ministerio de muerte. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera, porque ya murió el hombre. Bueno, ok. Verso 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Aquí recae la base del cristianismo, aquí recae la base de la fe, aquí recae la base de la salvación. Si usted comprende esto, comprenderá todo. Si usted no comprende esto, a seguir tomando lechita, porque llegará el día en que pueda procesar el alimento sólido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo cumplió la ley. Y en Cristo hemos muerto, y en Cristo hemos cumplido la ley. Y al ser nosotros muertos, el matrimonio que teníamos con la ley está anulado. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Escuche, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Existe una diferencia entre el que fue crucificado y el que resucitó de los muertos. El que fue crucificado era judío. El que fue crucificado se le decía el Hijo del Hombre. El que fue crucificado en debilidad. El que fue crucificado se perfeccionó para ser autor de la eterna salvación. El que fue crucificado como hombre. Pero el que resucitó como Dios. Resucitó como Dios sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado y sobre todas las cosas negativas que usted se puede imaginar. De modo que en Jesús de Nazaret aprendemos la ley, aprendemos a obedecer, a amar la ley, a querer cumplirla,
Pero en Cristo Jesús, el que resucitó, el otro, el cual era el apóstol, entendemos que no pudimos, que necesitamos de algo más. Y eso que necesitamos se llama la gracia y el regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque es importante que podamos comprender esto. A veces la gente dice, ¿cómo? Entonces por gracia, eso está fácil, no hay que hacer nada. El hermano está hablando que ya no hay que hacer la ley ni las obras. No es eso. Sí, usted podría estar muy equivocado. El que ama la ley y quiere cumplir la ley, está en pecado, no puede cumplirla, es imposible. El que ha conocido y entiende la gracia de Dios, tiene el espíritu de gracia que está dentro de él, que le impulsa, que le empuja, que le guía, que le dirige, que le libra del mal. Entonces estamos hablando de alguien que conoce y experimenta la gracia de Dios en el nuevo pacto y que es transformado a una vida de santidad, porque ha creído y ha conocido el poder del Cristo resucitado. En Gálatas 5:4 dice el apóstol Pablo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay muchos que hoy se justifican por la ley. Hay muchos que hablan de la ley. Hay muchos que no entienden todavía en qué pacto están. Hay muchos que tienen el ministerio de fuego. Había sonido de bocinas, había ruido. Otros tienen el ministerio de ruido. Conocí a un ministro que se hacía llamar el rugido de león. Y la gente que camina por vista, a mí me invitaron a ir ese día, todos íbamos a ver al rugido del león. Y el hermano comenzó a predicar: ¡Gloria! Y comenzó a rugir. Y la gente comenzó a llorar. Muchos comenzaron a llorar y otros a temblar. Porque hay mucha gente que está bajo el ministerio del sonido, de la bocina, del ruido, de lo que se ve, del fuego, del humo. Pero todavía no alcanzan a comprender el ministerio del Espíritu con gloria, el ministerio de la justificación, el ministerio de la gracia, el ministerio de poder, el ministerio que sí transforma, no las emociones, no transforma por un domingo ni por una semana, el ministerio que transforma su espíritu de una vez y para siempre. Es de esto lo que estamos hablando, y por eso le invito a que pueda escuchar el siguiente video. Sea usted muy bendecido, amado, le amamos. No se olvide ponerle like, no se olvide ponerle seguir para que las predicaciones le continúen llegando. Le amo muchísimo en Cristo Jesús. Así es que sea usted nuevamente bendecido, que tenga usted un maravilloso día o maravillosa noche. Amén.